buenas noches, Raúl Sánchez Carrillo, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Como siempre, estamos aquí semana a semana comentando de asuntos para los que estamos bien informados y decididos a hacerlo como creo que se pueda, que es la política, los manejos políticos, qué sucede en el país en un momento dado, cómo son los comportamientos de nuestros funcionarios y si vamos bien, regular o cómo vamos. Creo que ahí la llevamos, Raúl. Fíjate que hay una inquietud que la próxima semana, de hecho empezando esta, que son las encuestas públicas para modificar la Constitución y transformar al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que los ministros que califica López Obrador de corruptos, de vendidos, igual que jueces, eso es un daño para muchos abogados muy serio y delicado. ¿Por qué? Si el gobierno que termina López Obrador logró y confirmó con las elecciones que Cámara de Diputados, Cámara de Senadores tengan mayoría de Morena, es el Poder Ejecutivo, que ya tiene Claudia Sheinbaum, el Poder Legislativo y tendría el Poder Judicial, porque ahora podrían elegir por el voto del pueblo, como dice el presidente, ministros que fueran jóvenes que salen de la Universidad de Derecho. No podemos hacer a un lado lo fundamental de nuestra Constitución, que está constituida o bajo la dirección de los partidos políticos. Tenemos el partido ejecutivo, que bien sabemos, está a cargo del gobierno federal. El poder legislativo, que lo constituyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el otro partido, bueno, pues que es los representantes de las organizaciones del pueblo políticas. Hemos visto en estos años, 38 dices tú, ¿verdad? ¿De cuándo fue fundado el...? Bueno, el Partido Acción Nacional se fundó en 1939, pero bien señalas que la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial es lo que conforma la República. Pues sí, y la hemos llevado en muy buena situación, no hemos visto problemas graves dentro de la política, como dice una frase popular, no ha corrido la sangre en el piso y hemos tenido un buen trato, como lo hemos visto entre los partidos, que luego se agarran o se han agarrado de la greña, como dice la frase popular, el PAN, el PRI, el PRD, pero bueno, han sabido salir adelante sin que, como decimos, o como decíamos, sin que la sangre llegue al piso. Ahora bien, empezando a hacer encuestas, como dice ya el anuncio que entró en vigor el lunes, las encuestas van a preguntar, ¿está usted de acuerdo cómo está el Poder Judicial? ¿Está usted de acuerdo en una reforma que cambie a los ministros de la Suprema Corte y jueces? Y así, para tener resultados en una semana, que es muy prematuro, saber qué quiere. Pero además, ¿cómo crear partidos políticos con base en las consultas de encuestas? ¿Qué tanto nos puede decir cada ciudadano de por qué quiere a un partido y por qué no lo quiere? Y además, como hemos visto en México y en otras naciones, no es de esa manera como se generan los partidos políticos. Los partidos políticos son a propuesta de grupos ciudadanos, de gente de la política que ha militado por muchos años y que en esas propuestas que realicen es como dan lugar a los partidos políticos. No vamos a estar, oye, ¿quieres tener un partido? Oye, ¿cómo te gustaría tener un partido? Oye, pues por favor, hombre, pues, ya los partidos políticos sabemos lo que son, lo que deben de ser y debemos estar preparados para que sean constituidos y fortalecidos en bien del país. Ahora bien, dentro de estas encuestas para modificar el Poder Judicial, que ha sido un contrapeso
que es necesario en cualquier gobierno, no ha permitido que pasen iniciativas como desaparecer los organismos autónomos, que ocurrirá si esto sigue así, que desaparezcan también lo que tiene que ver con miles y miles de millones de pesos. Ya está muy perfectamente señalado y asimilado que nuestra república está constituida por los tres poderes, por Dios, que son el ejecutivo, que es el del gobierno, que es el legislativo, que es de los partidos políticos, y que es el judicial, que es el que supuestamente está a cargo de todos los organismos judiciales encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nosotros, todos los ciudadanos, estamos en la obligación de acatar las leyes que emanen de la Constitución y de otros organismos políticos. Así es. Ahora bien, tomemos en cuenta que Arturo Saldívar, que fue presidente de la Suprema Corte, resulta que estaba siendo ministro y presidente de la Suprema Corte, atento a las indicaciones o peticiones desde la presidencia para que hablara con jueces y dieran sentencias favorables a una u otra persona que el gobierno tuviera interés de liberar. Por favor, digo, las cosas no son así en la política. En la política se van dando las situaciones de acuerdo con el sentir de cada ciudadano y de cada organización. Y todos opinamos y todos opinan, y así es como se van conformando las organizaciones que a final de cuentas son las conductoras de la política nacional y de la conducta de todos nosotros en nuestro país. Así que todo esto nace de consensos ciudadanos, de gente pensante, de gente que quiere a la política y la quiere porque es como decíamos desde hace un momento, la política es necesaria. Es por mucho que la odie la gente, mucha gente que no quiere la política, que porque es de vivales, que porque hay rateros, que porque quién sabe, la política es necesaria en cualquier lugar y en cualquier país, porque es la única manera que se conoce para la mejor conducción de la población en cada país. El desarrollo de un país, desde luego, que es democrático, en esa división de poderes que ha tenido muchos años de vigencia en México, la división de poderes se vuelve contrapeso. Es decir, la Suprema Corte recibe lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Los ministros, muy respetables, porque no se puede un rasero calificar a todos de corruptos. No se puede que los jueces sean ofendidos diciéndole que son unos ladrones. O sea, hay que tener cuidado de que el país no se convierta en el poder de un solo hombre o de una sola persona. Ustedes lo han visto. Tenemos un poder ejecutivo, perdón que lo repita, representado por el gobierno de la República. Tenemos un poder legislativo representado por las cámaras de diputados y del Senado. Y tenemos las organizaciones de particulares. Y esto nos ha funcionado, querámoslo o no, porque no hemos tenido conflictos, no hemos tenido choques violentos, nos hemos conducido en buena situación de civilidad y hemos tenido en todos estos años, 1938, decía Raúl, que es cuando nace el PRI o cuando es constituido, que hemos tenido una buena conducción política, un orden, y es muy importante que lo conservemos porque, perdón que lo repita, la política debe tener partidos políticos y los partidos políticos pues son los conductores de una conducta que debemos acatar todos los ciudadanos. Así es. Y bueno, ahora que se termina ya nuestro tiempo del programa, esta semana conoceremos muy prematuramente, porque las encuestas que empezaron el lunes van a dar a conocer los resultados el fin de semana. Pareciera poco tiempo, Félix, y hablando de poco tiempo, el nuestro aquí ya terminó.
No soy muy aplaudidor de este tipo de forma de hacer Prácticas. política, de recurrir a las encuestas, pero bueno, ojalá que nos salga bien y que nos la llevemos tranquila como hasta ahora ha sucedido. Gracias, Félix. Muchas gracias, muy buenas noches. Les saludamos como siempre con todo nuestro respeto y nuestro afecto. Buenas noches. Buenas noches.